Barra de Opinión presenta. Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tibet de México. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver contigo las mejores preguntas y las respuestas del Dalai Lama en su visita en México. Pues vamos a la primera, si te parece. Con mucho gusto. ¿Cuál sería la solución para reducir la violencia narco en México? Solution, this problem, not easy. Este tipo de problemas no tienen una solución fácil. And again here, awareness. La violencia en realidad da como único resultado más violencia. Harm other. Ultimately, you create more enemy. Eso no existe solamente a nivel individual o de una región, sino que hay naciones también que recurren a la violencia. Y es cuando se produce ese encuentro con los efectos indeseados que comienzan a aparecer justamente porque han aplicado la violencia, en vez de entender que son las consecuencias negativas de sus acciones. La gente que es violenta tiene que empezar a tomar conciencia en sí misma de que eso no lleva a nada. Hay que reflexionar, hay que pensar bien cuáles son las consecuencias de tener esa actitud constante de dañar a los demás, y esa es la única solución que en realidad le veo a ese asunto, la reflexión misma que uno tiene. Tony, ¿dónde está el Dalai Lama? Se encuentra el día 11 de septiembre, que es un día, como todos sabemos, simbólico a nivel internacional, uno que cambió, pues diría yo, que la constitución de la seguridad internacional a nivel global, y se encuentra en el Estadio Azul de fútbol, en donde se reunió con más de 30,000 personas, precisamente para hablar acerca de temas vinculados a la no violencia, a la tolerancia y a la importancia de la transformación de nuestro modelo de pensamiento en el mundo contemporáneo. Es sorprendente que, siendo invitado en México, hable con tal tranquilidad de la situación de la violencia en México, y es impresionante que además lo aborde como un tema global, no como un tema mexicano. Así es. Eso es un punto muy importante. Durante toda la visita que el Dalai Lama tuvo en nuestro país, una y otra vez era objeto de una serie de cuestionamientos locales, ¿no? La gente, el pueblo, los comunicadores en general le cuestionaban cómo ve México, no siente que lo que está sucediendo aquí es algo terrible. Y el Dalai Lama una y otra vez reiteraba que si bien la circunstancia por la que nuestro país atraviesa es difícil, no es única, y que a veces se nos olvida en nuestra preocupación nacional el que estos son problemas globales y que tienen que ver con el deterioro precisamente de la fibra social del mundo contemporáneo y particularmente del modelo de sociedad que hemos nosotros construido. Vamos a la siguiente pregunta y respuesta. ¿Qué consejo puede dar su santidad a una persona que fue secuestrada, maltratada, en peligro de vida y que en defensa propia mató a uno de los secuestradores? So, it is quite understandable. Situaciones en las cuales uno enfrenta mucha crueldad, entonces la misma situación puede obligar a la persona a recurrir a acciones tan extremas como matar al agresor o lo que fuera. Es casi automático que eso suceda, pero eso ya ocurrió. La actitud que se está mostrando al hacer la pregunta no es algo que haya influenciado a la persona que lo está preguntando. Eso indica que de alguna manera lo ve como algo desafortunado que pasó, algo que lamenta.
you realize these kind Nosotros of, creemos en la your relación actions entre causa as y a efecto. countermeasure Por kill. eso al karma lo But, llamamos karma. You see, you already now realize it is sad, Karma it's significa acción. unfortunate. Esa acción que That ocurrió mental ya attitude ocurrió. itself Y is ahora very usted right. está lamentando que eso haya So, ocurrido. according the law of Kasoda, En cierta causality, manera, el hecho de considerar que esa es una situación fuera de control y usually obligado we por call la karma. misma circunstancia. Karma means action. Si bien fue así, fue So, una situación although que obligó a you matar, created fue una situación some desafortunada. negative action or karma, Eso genera el hecho de lamentar esa situación. Está generando un already karma now positivo. realize Y si that encima de mistake eso, or por that haber was sufrido unfortunate, ese secuestro, entonces out of también choice at that dedica moment, sus esfuerzos a ayudar a now otros que realize están en la somewhere misma with situación, regret, ahí mismo and también then va a continuar that generando muy creates buen karma. another positive karma. So, Un karma muy fuerte, and then y junto con el more karma sort de of lamentar la acción activities que se ha hecho, regarding ese karma such va a sort of poder similar neutralizar situation, el karma de haber recurrido a una whenever you acción see you tan have some dramática como opportunity matar. to help such people, to make more awareness, then that very powerful positive karma, positive action. So the previous action or karma then can neutralize by new positive, forceful karma, like that. Acá el Dalai Lama del arte de parar la rueda del karma, ¿no? La rueda del causa-efecto, detenerse y parar la violencia. Está diciendo que estamos haciendo las cosas mal en México. Pues yo creo que en términos generales lo que el Dalai Lama, no solamente aquí, sino en todos sus discursos y en aquellos que evidentemente emanan de la inspiración de su tradición espiritual, que es la budista, enfatiza el que la violencia tan solo genera violencia. El Buda histórico solía resaltar que esto es algo ancestral, una ley primaria, en torno al hecho de que en efecto nuestras acciones generan consecuencias de la naturaleza de las acciones de las que emanan. Y que mientras nosotros intentemos contrarrestar a la violencia a través del empleo y la inversión de la violencia, tan solo perpetuaremos un círculo vicioso que, como en la previa pregunta, de hecho, el Dalai Lama mencionaba, no sabemos qué consecuencias nuevas traiga. Y plantea el que cuando nosotros en efecto ejercemos un acto de violencia, quizá acorralados por eventos excepcionales, aquí se le pregunta qué se hace si, por ejemplo, al ser secuestrado uno agrede, inclusive mata al secuestrador. Sí. Dice, bueno, lo importante en primera instancia es hacerse consciente, tener lucidez en torno a que estas acciones son ulteriormente negativas, producen resultados destructivos y generar una, digamos, estructura mental contraria a la de la violencia, para de esa manera romper la continuidad de este ciclo de acciones y consecuencias que no son ulteriormente a nosotros y al entorno en el que vivimos detrimentales. Sí, fue muy intensa la interrogación al Dalai Lama sobre el tema de la violencia. ¿Te pareció que era lo que más preocupaba a los definitivamente mexicanos? En su estancia en Monterrey, donde participó en el tercer encuentro mundial de valores y cultura de la legalidad, ante un auditorio de más de 7,000 personas, en su encuentro en el Estadio Azul para más de 30,000, en su encuentro con el magisterio, es una pregunta que se manifestó de forma constante y recurrente. Yo creo que eso también ilustra el estado mental y emocional en el cual se encuentra la colectividad en nuestro país, ¿no? Hay miedo, hay desesperanza, hay una sensación de pues inseguridad en torno a dónde nos va a conducir este grado de deterioro social y moral, ¿no? Y bueno, también aquí el Dalai Lama enfatizó reiteradamente, como lo veremos en algunas de las preguntas que suceden, el que si queremos atender este problema lo tenemos que hacer de raíz y no meramente pues preocupándonos o atendiendo los efectos del mismo. Y la raíz del problema es un problema educativo. Y entraremos a las preguntas precisamente sobre educación. Fue invitado el Dalai Lama por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a tener una charla. ¿Con cuántos maestros, Tony? Bueno, presencialmente aproximadamente 1,200 maestros, en añadidura aproximadamente 260,000 maestros que se encontraban escuchando esta charla en pues, los diferentes capítulos en donde opera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional.
Y después el evento estaba siendo televisado por Canal 7, por Milenio Televisión, y lo estará haciendo también este próximo domingo. Así que podrás imaginar que la audiencia que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje del Dalai Lama fue pues de miles de personas. Pues vamos a las preguntas más relevantes de ese encuentro. Pregunta un maestro. ¿Cómo podemos contrarrestar en la vida práctica la ignorancia? Only way is learning, learning, learning. La única manera de contrarrestar la ignorancia es aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Yesterday, Como mencioné ayer en las sesiones de enseñanza budista, at my lecture on Buddhism, I mentioned la única manera de eliminar la ignorancia ignorance of ABC. es aprendiendo. Por ejemplo, si uno no conoce el alfabeto, entonces la única manera de conocerlo no es haciendo oraciones, sino aprendiendo de qué manera o qué tipo de diseño tiene la letra A, cómo se escribe la letra B y la letra C. Y de esa manera se va aprendiendo el abecedario. O sea, que realmente esa es la única forma de erradicar la ignorancia. Of ABC, remove the ignorance of ABC. Tenemos un tipo de ignorancia que distorsiona la realidad, y si queremos ver la realidad tal cual es, entonces necesitamos aprender la realidad tal cual es. Remove that only through develop awareness, the reality. Aunque esta es una reunión secular, igual quiero mencionar que en el budismo, por ejemplo, se le da un enorme énfasis a la utilización de nuestra inteligencia humana, porque es a través de ella que podemos darnos cuenta de las consecuencias negativas que tiene dejarnos llevar por las emociones destructivas y de los beneficios enormes que tiene desarrollar y cultivar dentro de nosotros las emociones positivas, o sea, que es a través del desarrollo e investigación que vamos promoviendo las buenas emociones y vamos reduciendo las emociones destructivas. Eso ocurre a través del estudio, la investigación y la utilización de nuestra inteligencia. Yo mismo me considero un estudiante, aunque tengo más de 76 años. Cuando tengo tiempo, tomo un texto, empiezo a leer y pienso y reflexiono sobre ese texto. O sea, que constantemente continúo estudiando. Aquí el Dalai Lama evanece una de las suposiciones populares más equivocadas sobre la meditación, que los meditadores creen que sentándose a meditar, estando en silencio, se arregla el mundo. Claro. De hecho, hay un dicho muy famoso dentro del ámbito de la propia tradición budista que afirma que no debemos de hacer meramente algo, debemos de sentarnos. Por esto entendiendo precisamente practicar algún ejercicio contemplativo. Pero no debemos meramente de sentarnos, debemos de hacer algo, ¿no? Sí. Que ulteriormente la práctica de la meditación no es más que un instrumento para transformar nuestros modelos cognitivos y que no tiene por objetivo una especie de quietismo en donde el individuo se aleja, se separa de una forma escapista del mundo, puesto que naturalmente esto no resuelve los problemas de la existencia ordinaria. Por el contrario, la meditación, de hecho, el término para meditación en la lengua tibetana, gom, literalmente quiere decir familiarizarse con algo, ¿con qué? Con hábitos mentales constructivos. Y lo que se pretende es, por ejemplo, transformar nuestros modelos mentales autocentrados y egoístas en unos altruistas, en unos que se interesen por otros. Nuestra ignorancia, que es el tópico que aquí toca el Dalai Lama, ese desconocimiento crónico de la naturaleza de las cosas, de la manera en que las cosas realmente son, que la tradición budista contempla como el origen de nuestras dificultades y problemas recurrentes, en una visión correcta de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, entender la naturaleza impermanente del mundo, entender el hecho de que nada posee una identidad concreta, absoluta, estable, independiente. Esto es algo que nos brinda herramientas maravillosas para lidiar y trabajar exitosamente con el mundo que nos rodea. Es decir, no estamos construidos corporalmente para ser naturalmente generosos, éticos, pacíficos, es algo que se construye con la educación. Bueno, de hecho la tradición budista contempla que la naturaleza fundamental de la conciencia humana es positiva y está dotada de cualidades tales como la generosidad, como la tolerancia. Pero también las opuestas, supongo. También las opuestas. Entonces construyes una cultura. Optas
por alguna en oposición a otra. Y lo haces no por fe, sino lo haces porque has estudiado, te has dado cuenta, has examinado que ciertas acciones producen, o ciertos estados mentales y emocionales, tales o cuales resultados y consecuencias. Y heredas, lo que nos diferencia de los animales, heredas un conocimiento de otras generaciones que te dicen, bueno, si todo mundo toma del bien común y nadie cuida el bien común desaparece y entonces empieza la hostilidad en las sociedades. Son conocimientos antiquísimos de la humanidad. El Dalai Lama habló, no precisamente aquí, pero de los valores éticos, seculares fundamentales. Y él no lo mezcla con la religión. No, de hecho, la agenda primaria de comunicación, el mensaje esencial que hoy el Dalai Lama pretende compartir a nivel global, y lo hace precisamente en su carácter de líder de opinión moral, lo hace en su carácter como un premio Nobel de la Paz, ¿no? Son pues elementos o valores fundamentales para la convivencia humana, que contempla como unos que deben de ser presentados de forma secular, esto es, desvinculados de ideologías, desvinculados de tradiciones religiosas, ¿no? Él habla acerca de la importancia de enseñar, de educar, inclusive en la infancia a los niños, en torno al valor, por ejemplo, de la tolerancia, el valor de la amabilidad, algo tan primario y elemental como ello, ¿no? Y otra cosa que evanece es, nosotros tenemos confundidos, creo, en la cultura occidental, estos valores positivos de la convivencia común, los valores éticos y morales, con una obligación interior intelectual. O sea, él está hablando de algo mucho más orgánico, ¿no? O sea, de aprender a pasarle tu tazón de arroz al otro, y no está hablando necesariamente de sacrificio, de sacrificarte tú. Es otra tradición que no implica el sacrificio. Creo que está hablando acerca de el observar con cierta claridad el que tus acciones producen consecuencias que a corto, mediano y largo plazo enriquecen o por el contrario envilecen tu vida, ¿no? La propuesta que hace es una fundamentalmente empírica, basada en la observación primaria de la naturaleza, ¿no? Y dentro del ámbito de la naturaleza un principio fundamental que es el de la causalidad. Vamos a ver más adelante una parte donde habla de que no es suficiente rezar, y creo que allí es donde su mensaje adquiere niveles políticos muy importantes. Bueno, vamos a escuchar al Dalai Lama con los maestros, con su reunión con los maestros de México. So, if we really make effort, Otro aspecto que también creo que es importante considerar then es encarar seriamente la posibilidad de desmilitarizar el planeta. Algunos países ya lo han hecho this world y están destinando los fondos que antes se utilizaban para las fuerzas militares para otros proyectos mucho más constructivos. Eventually world can be demilitarized world. Si lográramos que los países comenzaran a desmilitarizarse, habría también un efecto económico directo, ya que todo ese enorme capital que se está invirtiendo en los ejércitos se asignaría para otros proyectos como la educación o la salud, proyectos que son muchísimo más constructivos y más benéficos para todos. I think a lot of money can use then some constructive field, education. Si logramos desmilitarizar las naciones, creo que también habría un efecto sobre el medio ambiente, porque estoy convencido que tantas fuerzas militares con su equipamiento también lo dañan. Industries reduce or eliminate. I think O sea que tendríamos efectos positivos también a nivel del cuidado del ambiente. Si consideramos este objetivo para este siglo, creo que podría ocurrir más adelante. Llevará años, pero en algún momento es posible que si sentamos las bases para resolver los problemas mediante el diálogo y considerando el punto de vista del otro y no a través de conflictos, encontraremos una solución. Some countries
the people. Entonces, sobre esas bases es posible que eventualmente exista la desmilitarización del globo y entonces se pueda sentir un espacio de paz mucho más genuino. Lo que sucede ahora es que debido a la enorme militarización que existe en el planeta, naturalmente induce al miedo. Hay pobladores de ciertos países que viven en constante miedo porque sus gobiernos siempre recurren a la violencia para resolver cualquier tipo de problema. Cuando desmilitaricemos el planeta, entonces naturalmente la gente va a sentir menos miedo. O sea, que habría que considerarlo seriamente. Tony, ¿cuánto le pagó el CENTE al Dalai Lama? Nada, ni un quinto. No le pagó. ¿Y el Dalai Lama sabía de la fama de la maestra Elbester Gordillo? El Dalai Lama es una persona muy informada y además, por supuesto que nosotros, la Casa del Tíbet de México, jamás haríamos algo para perjudicar al Dalai Lama. Por lo tanto, él estaba muy consciente de todas las variables que implicaban el aceptar esta invitación, pero también dos cosas que para nosotros son muy importantes de tener presentes, que no debemos de olvidar que para bien o para el mal, simplemente una realidad es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aglutina a aproximadamente 2 millones de maestros. Es la institución en su estilo más importante, más grande de Latinoamérica y una de las más importantes o significativas del mundo. Y lo que al Dalai Lama ulteriormente le interesa es que su mensaje pueda llegar, pueda ser escuchado por tantas personas y en este contexto tantos maestros puedan ser posibles. Bueno, precisamente en su locución habla del diálogo. Así es. Y tratando de parafrasearlo, dice, se dialoga también con los adversarios, se dialoga también con los distantes, se dialoga incluso con los enemigos. Digo, con los amigos uno dialoga naturalmente. El arte de la paz implica acercarte a tus enemigos y dialogar con ellos. En efecto, el Dalai Lama desconoce la noción del ignorar, del distanciar, del agredir, ¿no? Para él, precisamente, la mecánica del diálogo es el método más importante y eficaz para transformar al mundo. Y yo he observado, me he dado cuenta a lo largo de los años que tengo de conocer al Dalai Lama, casi ya 25, que además su capacidad de propiciar ese diálogo es excepcional. Por ejemplo, en esta charla que tuvo para el Sindicato Nacional de Maestros, fue impresionante ver la receptividad con la que su mensaje fue escuchado. Me atrevo a decir además de la propia presidenta del CENTE, la maestra Gordillo, su receptividad para el mensaje. No creo que estuviera fingiendo, realmente siento que le conmovió, ¿no? Nadie tiene en este mundo identidad intrínseca, nadie es absolutamente bueno ni malo. Todos somos una combinación de estos factores, ¿no? Habla del dinero, el gran tema de nuestro mundo, porque es prácticamente el dinero y la fama son los únicos dos valores universales hoy día en Occidente. ¿Qué dice del dinero? Bueno, el Dalai Lama, si bien contempla que el dinero es algo que se requiere para la subsistencia, advierte que no debe de convertirse en un fin en sí mismo por una razón muy simple, porque este no es una fuente genuina de bienestar y felicidad. En el mejor de los casos tan solo opera o funciona como una fuente o causa cooperativa de la misma. En otra ocasión él atribuye a manera de medir tu tiempo en la tierra, equipararlo con acumular dinero, lo equipara inmediatamente con la corrupción de nuestros gobiernos. Claro. Si nosotros pensamos que el dinero, que los bienes materiales realmente producen bienestar y felicidad de corto, mediano o largo plazo, haremos todo lo que sea necesario para obtener ese capital y después para resguardarlo y protegerlo, ¿no? Y eso da lugar al apego, da lugar a la violencia, da lugar a la aversión, da lugar a la hostilidad. Pero si en contraste nos damos cuenta que el dinero, que los bienes materiales pueden proveernos tan solo de cierto tipo de bienestar temporal, pero no duradera, nos veremos obligados a tratar a esos bienes materiales desde una óptica diferente y buscar las causas genuinas del bienestar y la felicidad. Y el Dalai Lama plantea, y lo hace por un lado naturalmente inspirado por su
ancestral herencia budista, pero también lo hace como resultado de su carácter como un gran científico social, ¿no? Enfatiza reiteradamente que la fuente genuina de la felicidad y el bienestar es la propia conciencia. Yo también creo que pertenece esta etapa que estamos viviendo a un proceso de educación de nuestras sociedades, es decir, al quitar todas las imágenes platónicas de las religiones de en medio de nuestros gobiernos, nos quedamos pues sin valores de relación común, excepto el dinero y la fama, y en menor grado el conocimiento para una élite. Y ahora nos toca, creo que nos estamos movilizando en Occidente para crear valores laicos de convivencia, o sea, una moral laica de relación, secular. una ética secular, donde el Dalai Lama es una de las figuras centrales de este esfuerzo. Uno de los grandes interlocutores a nivel global. Casi uno diría, para Occidente ha sido una bienaventura que haya tenido que salir del Tíbet y se haya tenido que volver una figura internacional. Claro. ¿Estarías de acuerdo que ha sido para nosotros un beneficio? Sí. En cierto sentido nosotros, como bien mencionas, hemos obtenido un beneficio de la tragedia tibetana, pero también el costo de esa tragedia ha sido enorme para el propio pueblo tibetano. Él habla de que podamos vivir sin ejércitos. Digo, se oye un murmullo de risa, yo misma me reí, y la risa tiene que ver con el placer de imaginarse esto, pero también con una cierta descreencia de que sea posible que los gobiernos eliminen la fuerza como el resguardo de su poder. Bueno, el Dalai Lama plantea el hecho de que uno de los temas más importantes para el mundo contemporáneo debe de ser el trabajo con la no violencia. En ese sentido, el Dalai Lama es un gran continuador o es un gran defensor de los ideales de Gandhi y habla acerca del que para poder eliminar la violencia, primero tenemos que empezar por trabajar con la violencia interior. Menciona y subraya que la tolerancia, que esta determinación de erradicar la violencia de nuestro fuero interno es una de las expresiones más poderosas de la compasión. Y menciona que está dentro del campo de nuestras posibilidades, en efecto, erradicar de nuestro ser estas tendencias negativas. Veamos la siguiente pregunta-respuesta. Ahora, ¿cómo es que vamos a construir un mundo de paz? Not through prayer. I think through prayer, appeal to God, between us these things. Then I think 20th century also Definitivamente no lo vamos a construir rezando, porque ya lo vimos en el siglo XX. Si hubiera sido una solución simplemente rezarle a Dios para que el mundo estuviera en paz, como Dios es paz, entonces no habría existido ninguna guerra. Los que hacen o hacemos la guerra somos los seres humanos y también los que debemos traer la paz. Somos los que hacemos la guerra, pero somos también los que debemos construir la paz. Y para construir la paz, entonces se necesita esfuerzo, se necesita entusiasmo, se necesita también convicción. No longer human being, then world really become very peaceful world. But that also silly. So now yo siempre me considero como que pertenezco al siglo pasado. No solo yo, sino también el traductor, también mi otro traductor. Incluimos también a Richard Gere, que estaría entre aquellos que pertenecemos al siglo pasado. O sea que en realidad la responsabilidad de crear un mundo de paz reside más bien en los jóvenes, aquellos que tienen menos de 30 años. En ellos, en su entusiasmo, está también en su determinación, en que ellos tengan una clara visión de lo que significa emprender este objetivo de lograr la paz.
para que el mundo pueda encauzarse hasta finalmente encontrar un estado de paz. Por eso, todos ustedes que son educadores y por lo tanto son formadores de la mente de estos jóvenes, que son los responsables de en el siglo XXI construir un mundo de paz. How can build that? How can create that? Through education, not through religious teaching, but through education. So now here, Tienen como responsabilidad en su educación la educación que imparten a sus alumnos, darles métodos, darles perspectivas, darles también ideas y formas para ayudarlos a construir este mundo y que se convierta en un mundo de paz. Through education, give them sort of vision, give them method. Para mí yo vengo, hablo un poco, digo unas palabras, me encuentro con ciertas personas, pero después me voy. En realidad, la responsabilidad recae en sus hombros porque ustedes están con estos chicos meses, años y durante todo ese tiempo son un aporte fundamental para formar la mente y la visión de todos estos niños. O sea que realmente la responsabilidad también recae en los maestros y los profesores. Ustedes, los maestros, tienen la oportunidad de crear una forma nueva en los alumnos. Eso es lo que dice. La educación es el camino, las nuevas generaciones son las que pueden construir ese mundo pacífico. Las generaciones ya nacidas en el siglo XXI. Así. Dalai Lama, sabes, Sabina, una y otra vez menciona cómo el siglo XX ha sido uno de los siglos más sanguinarios y violentos de la historia de la humanidad, especialmente si consideramos que es el siglo en donde la violencia se ha potencializado en términos del vínculo que tiene con el uso de la tecnología, ¿no? Y lo industrial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial solo se puede comprender si esa crueldad fue sistematizada por las máquinas y por eso se mataron los nazis millones y millones, sí. Y bueno, no solo los nazis, los propios aliados, la bomba atómica, ¿no? Sí. Pero dice, el siglo XXI podría ser el siglo de la paz, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros podemos producir si hacemos un esfuerzo por extraer una lección de lo que nos ha aportado el siglo XX. Yo creo que esa lección tiene que ver con el hecho de que la violencia tan solo genera violencia. Insisto, es interesante en el pensamiento del Dalai Lama y creo que en Occidente lo tendemos a confundir por nuestros orígenes judeocristianos, que él no hace una diferenciación real entre el afuera y el adentro. O sea, cuando él dice la violencia interior también se refiere a los ejércitos que concretizan la violencia. Claro. Lo mismo cuando habla de construir la paz adentro, está hablando de construir las instituciones. En otra declaración que no tenemos aquí, creo que fue en alguna entrevista para un periódico, habla muy concretamente de que hay que crear leyes y hay que crear jueces para la paz. Así es. Una sociedad que educa en favor de la paz, una cultura que se basa en la formación de valores humanos fundamentales. Yo creo que esta propuesta que el Dalai Lama hace, podríamos, como decías hace un momento, contemplarla quizá como un lindo sueño, algunos podrían interpretarla como una imposibilidad, pero si vemos el destino, el derrotero al que se orienta nuestro planeta hoy en día, creo que hoy más que nunca quizá la famosa declaración del gran teólogo cristiano de principios del siglo XX, Pierre Teilhard de Chardin, cobra más sentido. En este momento, en este tránsito, en esta encrucijada por la que atraviesa la humanidad, hay dos alternativas: amar o perecer. Simple y sencillamente, o transformamos a nuestra sociedad en favor de la paz, o simple y sencillamente este modelo social que hemos construido no es sustentable. Ahora, yo no lo creo una utopía inalcanzable. A mí el obstáculo que veo es nuestros gobiernos, que están formados típicamente por gente convencida de lo contrario, gente convencida del poder de la centralización del poder.
que están formados en la creencia también que el Estado se mantiene por el monopolio de la fuerza. La guerra que estamos viviendo en México tiene mucho que ver con esa creencia. Solo el Estado puede tener el monopolio de la violencia. Y aquí el Dalai Lama enfatiza otros elementos más tarde, y es el hecho de que, bueno, no podemos atacar estos conflictos meramente atendiendo sus efectos, porque estos conflictos son consecuencia de causas muy profundas, que mientras nosotros no observemos y reconozcamos, mientras nosotros nos desdetonemos, desactivemos, continuarán reproduciéndose ad infinitum. ¿Y cuál es una de las causas primarias precisamente de estos conflictos? Para empezar, la tremenda desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Y que mientras a nivel social nosotros no trabajemos para construir una sociedad más egalitaria, una sociedad más equilibrada. Sí, porque ¿verdad? La separación crea odio, ¿no? Crea odio, crea envidia y así que se es. transforma, que transforma en impotencia, que se transforma en odio, que se transforma en volverte un ladrón, un secuestrador. Y esto potencializado con el hecho de que nuestra sociedad, por naturaleza una de consumo, nos constantemente bombardea con la idea de que nosotros contamos o construimos valor en dependencia de aquello que nosotros Solo poseemos, existe si ¿no? consumes, y mientras más Así consumes y más caro consumes, más valioso eres. En efecto. Ese es el mensaje constante. Curiosamente, cuando sujetamos ese tipo de observaciones a la más primaria investigación, no es muy difícil descubrir que el dinero, que la fama, el nombre, el reconocimiento, que los estímulos sensoriales de cualquier tipo no son una causa genuina de bienestar y felicidad. Si un yate produjera desde su propio lado felicidad, el dueño del astillero por naturaleza tendría que ser el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? Y si alguien estuviera quizá atrapado en un camarote, en un yate, en el medio de una crisis diarreica, estaría feliz porque lo está en un yate, que es una fuente genuina de bienestar. Esto es por naturaleza absurdo. Mas no obstante, nuestra sociedad lo perpetúa como un mito contemporáneo. Ahora, déjame regresar a la idea de que el problema es una generación que está asumiendo los espacios de poder con ciertas creencias del pasado que perpetúan este karma de la violencia, ¿no? De la intolerancia, de la falta de diálogo. ¿Cómo le iría? Y esto estoy repitiendo realmente una pregunta que hizo una muchacha de 15 años. Dijo, ¿cómo le iría al Dalai Lama en unas elecciones en México? ¿Tú cómo crees que le iría en unas elecciones? Salvando el pequeño detalle que no es mexicano, claro, olvidémoslo. Contemplando pues lo que hemos podido observar estos días, yo creo que se las llevaría de calle, ¿no? Sí. Tendría una respuesta excepcional. Y bueno, pues tuvimos a Maximiliano, podríamos invitar a un tibetano, ¿no te parece? ¿Por qué no? No creo que esta idea sea tan remota en la mente de los jóvenes, en otros países también. El Dalai Lama es una de las figuras con mejor aprobación mundial, si no es que es la figura con mayor aprobación. Consecutivamente por varios años la encuestadora Gallup revela que en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en Oceanía, el Dalai Lama se revela como el líder de opinión moral más importante del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá es una persona que transmite una excepcional congruencia entre lo que hace y lo que dice, ¿no? Que creo que eso es algo que encuentra una enorme disonancia en nuestros líderes contemporáneos, y bueno, tenemos también que decirlo, en nosotros, ¿verdad? Porque a menudo nos quejamos y tenemos estas críticas constantes a nuestra cúpula sin darnos cuenta que es un mero reflejo de la estructura y la fibra social que nosotros conformamos. Ahora, de ahí también el miedo que le tiene la República China al Dalai, ¿no? O sea, qué manera de perseguirlo por el mundo, presionando a los presidentes para que no lo reciban. A empresarios, presidentes, académicos. Aquí no se salvó nadie, ¿no? Presión a las universidades, presión a los industriales, presión a los políticos para que no recibieran. Presión al presidente, ¿verdad? Así es, intensa. tremendo, ¿De qué lo amenazaron al presidente? Pues finalmente lo acabaron amenazando de tener represalias económicas y represalias diplomáticas para con México. Que no es nada raro, porque eso es lo que hacen en todo el mundo a donde el Dalai Lama pues arriba. ¿Y lo van a cumplir? Por supuesto que no. A China lo que le interesa es el dinero y sus tratados comerciales y poder vender y poder tirar sus productos hechos con mano de obra esclava en el mundo, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Qué tono tuvo la reunión del Dalai Lama y el presidente Calderón?
¿Qué tono tuvo la reunión del Dalai Lama y el presidente Calderón? Fue una reunión cordial en donde el Dalai Lama lo que pretendió es tratar de generar una conexión humana con el presidente de la República, dialogar acerca de temas fundamentales como los de la ética, la moralidad, tocar estos temas vinculados a la importancia de la no violencia. ¿Cuánto tiempo hablaron? Aproximadamente unos 40 minutos. Unos 40 minutos. ¿Tú lo encontraste cálido? Dijiste cordial, pero cálido. Cálido por parte primariamente, diría yo, del Dalai Lama. Pues ¿no? es casi con como un inevitable. gran esfuerzo de intentar conectar con Sí. el presidente. Creo que el presidente estaba en una circunstancia muy difícil, por un lado con este encuentro que tenía que tener con el Dalai, por otro lado quizá muy preocupado por las repercusiones diplomáticas que podrían tener. Yo creo que desde esa perspectiva intentaba pues dialogar con el Dalai Lama, pero al mismo tiempo no generar ningún tema de controversia. Entonces creo que le costó trabajo, ¿no? Y seguramente a ti te costó trabajo finalmente abrir esa puerta. Fue muy difícil. ¿Cuál fue la llave, Tony? Yo creo que la opinión pública, indudablemente. El gobierno se dio cuenta que tenía que en efecto dialogar con la persona que representa a la paz a nivel global. Y de otra manera pues se tendrían, pues la gente generaría una opinión muy, muy negativa, ¿no? No vino fácil, es algo que tuvimos que trabajar. Vamos a la siguiente pregunta. Pero no obstante Sí. quisiera hacer una Sí. mención, porque a menudo tendemos a potencializar solo lo complejo, solo lo difícil. También quisiera celebrar el que el gobierno de la República hizo finalmente esta visita posible, especialmente a través de facilitar para la misma la seguridad que requiere la visita del Dalai Lama a México. Y por eso estamos genuinamente agradecidos y apreciamos genuinamente el esfuerzo del gobierno de la República, para el cual el apoyar esta visita fue algo muy complejo, muy difícil. Pues vamos a otro largo tramo donde habla el Dalai Lama de la educación. In human history, Con respecto a esto, entonces, hay un aspecto que siempre enfatizo y que es que tengamos que desarrollar en nuestro corazón esa calidez y esa compasión con respecto a la situación de todos los demás. really sort of was the progress or more and more civilized. Yo creo que a lo largo de los siglos en la historia de la civilización, nosotros los humanos pertenecemos a los mamíferos, pero somos distintos en que tenemos esta inteligencia humana. Que nos ha hecho progresar a lo largo de los distintos siglos hasta haber llegado a lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que es un progreso material extremo que ha contribuido enormemente a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. So now, up to now, modern education. Eso es innegable. La educación en realidad es un aporte fundamental para que nuestra inteligencia humana actúe y sea efectiva. But mainly in external things, material, sort of values, right? Material field. Yo considero la educación como aquello que abre las puertas de nuestra inteligencia y justamente por eso tiene bastante importancia. Sin embargo, creo que la educación ha tenido durante todo este tiempo un enfoque dirigido a lo que es el progreso material y ha descuidado en gran medida lo que significa el desarrollo de los valores internos, humanos, nuestros. I think in our education, we should pay more attention to the development of warm-heartedness or compassion, because the Como por ejemplo la calidez en nuestro corazón, la compasión también, el preocuparse por el bienestar de todos los demás seres. Todo este tipo de cualidades, ese tipo de sentimientos, son sentimientos que también hay que incluir en el aspecto formativo que tiene la educación. I think past these destructive sort of events,
ultimately related with En realidad, self-centered. lo opuesto a esto es el egocentrismo, y el egocentrismo es aquel a través del cual existe lo que siempre hemos visto que ha sucedido en el mundo. Cuando hay un conflicto, entonces lo que sobreviene es yo, el egocentrismo aquí, y de ahí en adelante hay que solucionar el problema derrotando al resto o venciendo. Ese es un producto del egocentrismo, que es lo que ha primado en mucho tiempo hasta ahora. So therefore, Pero eso ya es anticuado y realmente el mundo tiende ahora a tener otro tipo de visión. Tenemos que tender también a construir un mundo en el cual haya mucha más igualdad, en el cual las personas realmente tengan mucho más preocupación por el bienestar de toda la sociedad y no estar tan involucrados con su propio beneficio. Además, todo eso puede ocurrir, puede tener lugar si realmente no descuidamos el desarrollo de estas cualidades interiores como el corazón cálido, la compasión, la empatía y demás. Qué importante, ¿no? Esto que menciona el Dalai Lama, Yo, Sabina. yo quiero hacer notar, antes de entrar al mundo conceptual, su lenguaje corporal. Dice, knowledge, conocimiento, compasión. Y no está siendo metafórico, está hablando de para qué sirve cada parte del cuerpo humano. Acá está los datos, acá está la compasión, el sentir con el sentir hacia afuera, estar también afuera, sentir. Bueno, tú eres un maestro de meditación budista de la escuela del Dalai Lama y no te sorprende, pero sí es muy contrario a nuestra tradición de educación. Lo que pasa es que yo creo que en nuestra cultura, especialmente a partir de la modernidad en adelante, hemos experimentado una gran bifurcación, un gran divorcio entre el intelecto y la intuición, entre la conciencia racional, el corazón y la calidez, ¿verdad? Sí, no, humana en el términos intelecto generales. es un bisturí separado de todo. Es más, está mal visto la mezcla del intelecto con la emoción. Mientras que en la tradición budista, de la que naturalmente emana y en la que crece el Dalai Lama, a la conciencia se le atribuyen diferentes dimensiones, como una misma entidad. Esto es, una parte, una cara de la moneda de esa conciencia es el intelecto y la razón, mientras que otra cara de la moneda de ese intelecto es la intuición, es la capacidad de la calidez de corazón, es la compasión y el amor. Y solo cuando nosotros cultivamos en armonía, en conjunto estas cualidades, es que construimos y elaboramos un ser humano completo. Ahora, ¿no? él habla de que hay que educar esa compasión. Claro, de la misma manera que educamos el intelecto, ¿no? ¿Y cómo se educa en la tradición Bueno, la del Dalai compasión esto? se educa a través de hacer al otro consciente desde una edad temprana de el cómo él no vive como una isla, cómo vive en interdependencia con todo lo que le rodea y con todos los que le rodean. ¿Y esto es verbal? Verbal y a través de diferentes ejercicios contemplativos que le permiten desde el pequeñito hasta el adulto generar este sentido de empatía, este reconocimiento de interdependencia entre el individuo y su medio ambiente, entre el individuo y el otro, porque eso es un factor importante, no solamente del uno para con el otro, sino del uno para con la tierra, para con el entorno biológico que nos sustenta, que nosotros en Occidente hemos cosificado y hemos transformado en un elemento a nuestro servicio, quizá como resultado de la herencia bíblica, que dice, Sí. el mundo material, el mundo de la vida está hecho por Dios para tu servicio como ser humano. Así es. Cuando en realidad no está hecho para eso, vivimos en interdependencia y nuestro bienestar depende del bienestar de todo el ecosistema en términos generales, que no es el objeto de nuestro consumo y el objeto de nuestro abuso, sino de nuestro cuidado. Ahora, es una definición de lo moral y de lo ético mucho más sencilla, mucho más práctica, que trata de las cosas reales, no se mezcla con imágenes que solo existen en los cerebros y en los dibujos. Está hablando, moral es lo que abarca a los demás, o sea, cuando cuidamos a los otros. Ético es cuando trabajamos para el bien, que quiere decir más vitalidad. No podemos tener un gran congreso sobre qué es la ética, sino la ética es el arte de hacer el bien es lo que da más vida El bienestar colectivo. y lo que destruye menos. Exacto, en efecto. Es muy sencilla, Muy la, sencillo. la ética y la moralidad secular que propone el Dalai Lama. En efecto. Ahora,
Insisto que para nosotros ha sido un beneficio que el Dalai Lama haya tenido que salir del ostracismo de Tibet, y me pregunto si en algún momento de cercanía con él te comentó sobre el karma de México. Este grado de preocupación sobre la violencia, porque estamos viviendo en violencia, ¿puede convertirse en un karma positivo? El Dalai Lama está absolutamente convencido que el trance por el cual atraviesa México, y en términos generales la humanidad, porque no encuentra a México como un caso aislado o separado de lo que está aconteciendo a nivel global, ¿no? Pero está convencido de que es un trance temporal y que es algo que nosotros, los seres humanos y los individuos, tenemos el potencial para transformar y para superar, y que no debemos de perder esa esperanza y ese compromiso para trabajar precisamente para alterar el entorno en el que vivimos. Y en todas las conferencias que dio repitió un proverbio tradicional tibetano que encuentra también eco en la tradición judio-cristiana, y dice: y aunque esto implique trabajar 9 veces y fallar 9 veces, tenemos que levantarnos 9 veces más, ¿no? Tener perseverancia y disciplina en ese ideal de transformación que pueda alterar al mundo en el que vivimos. Nosotros estamos en un México que fue creado en el pasado, ¿no? Somos un efecto de causas anteriores. Sabemos que México, por lo menos todo el siglo XX y posiblemente desde antes ha sido un país sin leyes que se acaten, sin jueces, sin policía confiable. Sin el imperio de la ley, sin un modelo de educación ética genuina y secular, ¿no? Entonces, llegar al fondo podría llevarnos, por fin obligarnos a los mexicanos a tener que construir la paz. Voy a usar una frase de Javier Sicilia: la paz con justicia. Así es, yo creo que sí, y siento que el Dalai Lama en este sentido concuerda con esta observación, y diría que esto es parte del proceso que esperanzadoramente nos puede conducir a la transformación, ahora sí, finalmente, justamente estructural, de la sociedad en la que vivimos. Vamos a ver, por último, al Dalai hablando de la compasión. So when you teach, ¿Cómo es que entonces los maestros tienen que enseñar la compasión a sus alumnos? La compasión no se enseña exclusivamente con palabras. No se enseña simplemente explicando lo que significa, porque eso no es suficiente. El alumno tiene que ver también que el maestro está expresando con toda su conducta y con su actitud esos signos de compasión en sí mismo. Eso es realmente muy importante, porque los niños registran eso, y además cuando se relacionan con su maestro, es lo que están esperando. Están esperando que el maestro sea transparente, que sea una persona que no miente, una persona honesta, una persona muy directa y franca. Esas cosas le llegan al alumno, y un alumno que se encuentra con un maestro de estas características, que está expresando preocupación por el bienestar del alumno, por el bienestar también ajeno de todos los demás, es decir, que le importa lo que va sucediendo en todos los demás y a sí mismo en sus alumnos, esas facultades que tiene el maestro y que está demostrando con su conducta y con su actitud, el discípulo seguramente las registra, así como también va a registrar si un maestro adopta algún tipo de actitud falsa de compasión. Es artificial, porque el alumno también lo va a percibir. Por ejemplo, hasta los animales también perciben cuando uno tiene o está actuando de una manera que no es realmente honesta. Si uno alimenta al animal con un corazón realmente cálido, preocupado por el bienestar del animal, el animal enseguida responde y lo capta. Pero si en realidad uno lo está alimentando, pero mentalmente tiene otro estado de ánimo, y es como que artificialmente está tratando de demostrarle que lo quiere, el animal enseguida lo capta, y eso sucede también con nosotros.
con los seres humanos. Por eso es tan importante que el maestro demuestre con su actuar y con su actitud, con su conducta también, esa compasión que está pregonando con sus palabras. Si eso ocurre, entonces es muy probable que al alumno le resulte mucho más fácil estudiar otros temas que son parte de su sistema educativo. Y cuando eso ocurre, cuando el alumno ve que el maestro está mostrando esa sinceridad, esa compasión y esas cualidades, cuando ese alumno crezca y después se reciba en algún tipo de profesión, dentro de esa profesión seguramente ese alumno va a utilizar la profesión con ese tipo de visión en el cual hay empatía por todos los demás seres, siempre orientado a buscar el bienestar general y pensar y preocuparse por el bienestar de todos los demás. In any field, I think sincere motivation, warm-heartedness, truthful, honest is the key factor. I think Eso proviene de esa manera. En cambio, si el maestro es alguien que está siempre enojado, alguien que demuestra mucho odio, mucho resentimiento, o ese tipo de aspectos o emociones, el discípulo va a vivir el miedo y el alumno no va a progresar tampoco, y entonces no va a entender lo que significa la compasión. Por eso creo que estas son las cualidades necesarias también para el maestro. May be very brilliant, but here, fear. Los maestros, ustedes, son los que están construyendo el mundo futuro en relación a los chicos que están educando. Le están formando la mente, le están formando la actitud. Yo sé que es algo que no es simple de hacer, es algo que lleva mucho trabajo, que necesita mucha convicción, paciencia y que seguramente se van a encontrar con un montón de problemas y escollos, pero lo que les pido es que nunca pierdan la esperanza, que no se desalienten y que traten continuamente de abrazar con esa visión toda su transmisión de conocimiento hacia los alumnos, porque realmente esa es la base para construir un mundo mejor. Para mí es fácil. Yo les estoy hablando ahora, mañana me voy a ir del país y son ustedes los que día tras día, mes tras mes, año tras año van a estar en contacto con sus alumnos. O sea que les pido que siempre tengan esa fortaleza interna que proviene de la fuerza interior, de la compasión, del amor y del corazón cálido. Tony, ¿qué fue lo último que te dijo el Dalai antes de subirse al avión? Que había quedado genuinamente impactado por la calidez y la receptividad del pueblo mexicano y que volvería muy pronto. Y cuéntame, ¿cómo llegaron los mariachis al Dalai? Pues nosotros pensamos que al despedirnos del Dalai Lama teníamos que hacerlo de una forma muy mexicana. Y los mexicanos despedimos a nuestra gente con mariachis, así que ofrendamos esto a él, esta banda de mariachis que le cantó el Cielito Lindo, y 30,000 personas le cantamos al Dalai Lama, y fue un momento increíblemente emotivo y muy bello. Pues rememorando ese momento, viéndolo, nos despedimos esta noche. Muchas gracias, Gracias, Tony. Sabina, por tenerme en tu programa y por compartir estos minutos conmigo. No, y muchas gracias por darnos acceso directo a este material invaluable. Inmediatamente a la partida de la Dalai nos estás trayendo este material para que lo podamos transmitir y que lo puedan disfrutar más personas. Porque este material es tuyo y es de tu auditorio y es de todos nosotros. Así es. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
Barra de Opinión presentó